Hola amigos, aquí con mi primer vídeo con mi nueva cuenta, espero que les guste. Animales que predicen la muerte. Lechuzas. Los graznidos de la lechuza anuncian el rápido fallecimiento de una persona si revolotea alrededor de las ventanas o se posa en el tejado de la casa. Una antigua leyenda mexicana dice cuando la lechuza canta, el indio muere. Cuenta la leyenda que cuando los sacerdotes españoles llegaron a Latinoamérica difundieron la idea de que las lechuzas eran animales malignos que solían hacer la función de mascotas de demonios y brujas, participando en oscuros aquelarres nocturnos. Dicha leyenda se ha mantenido muy arraigada en la creencia popular, pasando de generación en generación hasta nuestros días. La gente, si ve una lechuza posada en su tejado o en los alrededores de su casa, la insulta y grita con el fin de ahuyentarla. Mariposas negras. En muchas culturas politeístas varios dioses de la antigüedad creían que las mariposas negras, debido a su color y al ser animales que se alimentaban por la noche, tenían relación o eran utilizados por dioses malignos y brujas para llevar a cabo sus hechizos o venganzas. Debido a esto se arraigó la creencia de que si uno de estos animales entraba en una casa era un anuncio de una muerte inminente en dicha casa. Gallinas. Alguien morirá en esa casa si se escucha a una gallina imitando el canto de un gallo. Si un gallo se comunica con una gallina, es señal de que va a morir con una soltera. Si lo hace con dos gallinas es señal de que el fallecimiento va a ser de un matrimonio. Murciélagos. Si un murciélago golpea por la noche con sus alas las ventanas de la habitación en la que se encuentra un enfermo, este morirá esa misma noche. También un enfermo morirá ese mismo día si ve a un burro blanco. Perros. Cuando el perro aúlla, es porque ha visto un ánima. En el norte de Argentina, el dueño del perro se quita su sombrero colocándolo en el suelo con la copa para abajo. Según la leyenda, de esta manera se ahuyenta al ánima liberando al perro del tormento. Si un enfermo le ofrece su comida a un perro y éste la acepta, el enfermo vivirá. Si la rechaza, el enfermo morirá. Mitos argentinos. En la Patagonia temen a la chotacabras, una pequeña ave de color gris que abunda en las faldas de la cordillera. Cuenta la leyenda que su grito anuncia enfermedad o muerte para algún habitante del poblado. El cuervo negro anuncia lluvia. No se le puede matar porque el arma que le apunta se deshace. En el norte, existe el mito según el cual, cuando se pisa la cola a un gato, dicha persona queda condenada a pasar su vida soltero y sin descendencia y el gato afectado no caza más ratones. El canto triste del chillo lo ave como un pequeña gris blanquecina, cuentan que es la voz de una persona que perdió una apuesta realizada con el diablo, deambulando eternamente lamentándose del dolor producido por su fracaso. Caballos. Cuando un caballo negro posa su mirada sobre una persona en un cortejo fúnebre, le está anunciando a dicha persona su inminente muerte. Halcón. Existía una superstición entre los antiguos babilónicos que consistía en lo siguiente: cuando un médico iba a una casa de visitar a un enfermo, si veía a un halcón cruzar el cielo por el lado izquierdo significaba que el enfermo al que iba a visitar moría. Lo mismo ocurría si una luciérnaga pasaba brillando por encima del enfermo de derecha a izquierda. Víboras. Cuenta la leyenda que si una víbora sale de una tumba, es señal de que el difunto ha vendido su alma al diablo. Mulas. Existentes varios mitos acerca de la capacidad que poseen las mulas de presentir la llegada de un alma. Según cuentan en estos casos, el jinete se verá inmerso en una peligrosa situación, pues el animal tratará de derribarlo para a continuación pisotearlo hasta la muerte, para después, según cuentan, comérselo. Zorro. Cuando este animal se cruza en el camino de un viajero, de derecha a izquierda, es señal de mala suerte o desgracias venideras. Pero es buena señal si lo hace de izquierda a de derecha. Cuando de día especialmente, el zorro entra en las casas sin acertar a salir después, encontrándose como aturdido o despistado, dicen que el zorro es tapia y está anunciando la muerte de alguna persona de dicha familia. Pájaro calandría. Según el mito, si colocamos a este pájaro delante de un enfermo, si este lo mira el pájaro se llevará la enfermedad. Pero si este no lo observa morirá seguro. Gracias por ver el vídeo, espero que le haya gustado.